Hola, ¿qué tal amigos? He creado esta aplicación para gestionar un centro educativo o una clase o cualquier grupo de formación que necesitemos gestionar. Bueno, tenemos una tabla de alumnos donde podemos gestionar la información de nuestros alumnos, etcétera, agregar alumnos, eliminarlos. Luego tenemos varias tablas, profesores, evaluaciones. Tenemos la tabla de asistencia, donde vamos a tener la posibilidad de ir pasando lista por cada periodo, si asistió o no asistió. Y luego tenemos una tabla de evaluaciones, donde podemos evaluar a cada alumno las diferentes asignaturas. Si quieres saber cómo he creado esta aplicación para formación, quédate en el vídeo y te garantizo que lo aprenderás. Si quieres tener una aplicación y no complicarte la vida, te ofrezco mi servicio. Yo te hago la aplicación y también puedo darte un curso personalizado, puedo dar cursos en empresas y siempre con su factura y su certificado. No te lo pienses más y confía en mí. Bueno, para empezar a hacer nuestra aplicación para gestionar un centro educativo, vamos a crear primeramente la tabla en Google Sheets y para ello nos vamos a Nuevo, hoja de cálculo de Google y vamos a ponerle aquí el nombre de nuestra aplicación. Yo le voy a poner Educacentro, como le he puesto ya a la que yo hice. Y aquí vamos a empezar a hacer una serie de hojas que la primera pues será alumnos y en cada hoja vamos a ir insertando los campos. Bueno, como ya esto yo lo tengo hecho anteriormente para que el vídeo no se alargue demasiado, pues les voy a mostrar simplemente la estructura de hojas que yo he hecho, que esto no tiene ninguna ciencia, sino, hombre, es verdad que primeramente tendríamos que pensar en el diseño de los campos que necesitamos, etc. Bueno, yo los campos que yo he pensado que necesitaría serían el campo DNI o un identificador del alumno, el nombre, edad, teléfono, el grupo y un campo de observaciones para indicar alguna nota o lo que sea. En este caso cada uno pues pondría los campos que vaya a necesitar en su aplicación. Vale, luego tendremos la tabla asignaturas, donde tenemos código de la asignatura, el tipo de asignatura, si es troncal o es optativa, etcétera, y el nombre. Luego una tabla de profesores con los campos que vemos aquí también, DNI, nombre, edad, etcétera. Una tabla de grupos, una tabla de inicio, que es donde vamos a hacer pues el menú de inicio este que tenemos aquí en la aplicación al principio, ¿vale? Pues lo tenemos que hacer en esta tabla, la tabla inicio. Bueno, tenemos una tabla calificaciones, una tabla detalle de calificaciones y luego tenemos la asistencia, la tabla de asistencia donde vamos a registrar la asistencia de los alumnos y una tabla de acciones que ya veremos después para qué la vamos a usar. Bueno, pues como siempre lo que vamos a hacer ahora es venirnos aquí al menú extensiones, AppSheet y crear una aplicación. Y él automáticamente se va a conectar con nuestra página o con nuestra cuenta de appsheet.com y nos va a generar la aplicación. Si quieres contactar conmigo puedes hacerlo en estas direcciones de correo y en mi web appsheet.es. Además, en la portada de mi canal de YouTube tienes un enlace para si me quieres mandar un WhatsApp y estaré encantado de atenderte. Una vez que genera la aplicación, cerramos aquí esta ventanita y como siempre vamos a venirnos aquí a ver las tablas y los campos que nos ha creado. En este caso ahora tendríamos que insertar todas las tablas una por una, que como ven las tenemos aquí en esta parte. Vamos dándole a cada una de las tablas hasta ir insertándolas todas. Bueno, una vez que hemos insertado todas las tablas desde la hoja de Google Sheet aquí en nuestra aplicación, pues tendríamos que ir configurando los campos
que tengamos, ¿vale? El campo DNI se va a quedar como texto, el nombre también se va a quedar como texto, la edad podríamos ponerle number si fuéramos a hacer algún cálculo con la edad, pero en este caso no pasa nada por dejarla como texto, ¿vale? Luego el teléfono sí, normalmente lo solemos poner como phone para que nos salga la acción de llamar directamente desde la aplicación. Y luego el grupo, en principio el grupo tendríamos que hacer una relación con la tabla grupos. Y le damos a Done y ya se quedaría esta tabla más o menos configurada. Las observaciones, si queremos, las podemos poner como long test para que nos permita escribir más texto en las observaciones y además que es mejor porque se va aumentando a medida que vamos escribiendo el texto. ¿Vale? Luego, asignaturas, pues, también aquí en alumnos es importante configurar el label en el nombre para que cuando estemos trabajando con el alumno lo que veamos sea el nombre, pero realmente la clave principal, que es la que va a identificar al alumno, va a ser el DNI. Luego tenemos las asignaturas. Las asignaturas, pues también el nombre sería el label y la key sería el código de asignatura. En este caso tenemos un campo tipo que lo que habíamos pensado es ponerle un tipo enum para poderle dar unas opciones aquí que serían pues troncal, troncal y optativa. Cuando hablamos de troncal, pues son las optativas, que según, dependiendo del país, se llamará de alguna forma o de otra. Son asignaturas que son fijas en todos los cursos y luego optativas que el alumno les elige en función de sus intereses. Vale, y esto lo vamos a poner como en un. Y básicamente lo podemos ir dejando así. Luego tendríamos la asistencia, que la asistencia, pues en principio el alumno lo vamos a configurar como relacionado con la tabla alumnos, ¿vale? Don. La fecha lo vamos a poner como tipo date y la fecha en principio vamos a ponerle un valor inicial que va a ser today, ¿vale? Para que nos genere la fecha, automáticamente la fecha de hoy, y le damos a guardar. Esto sería en el campo fecha. Y luego asistió, pues lo podemos dejar de momento como texto, pero ya veremos si después lo queremos cambiar a un tipo enum de asistió o no asistió. De momento lo dejamos así. Calificaciones, pues tenemos ID calificación, lo podemos poner como identificador y como label también. El alumno lo vamos a relacionar con la tabla alumnos, ¿vale? Y el grupo lo vamos a relacionar con con la tabla grupos. Y el tutor en principio lo podríamos relacionar con la tabla profesores. Vale. Y en este caso pues ya tendríamos básicamente esta tabla configurada. El detalle C, que es el detalle de las calificaciones, pues yo lo que he pensado es que realmente aquí tendríamos que poner, que me ha faltado ponerlo, un campo donde se vaya a relacionar el detalle de calificaciones con las calificaciones. Entonces nos vamos a ir a la tablita, que ahora como tengo las dos aquí, esta la voy a cerrar, y lo que tendríamos que hacer es en detalle de calificaciones, porque siempre que hacemos una tabla de detalle siempre tenemos que poner un campo que se relacione con las calificaciones o con la tabla que va a ser el detalle. Entonces aquí tenemos el ID de calificaciones, que era el que yo había pensado que fuera como un campo de unión con la tabla principal, pero con la tabla madre o si lo podríamos llamar así también. Y voy a insertar ahora un
campo más que sea ID de detalle, que yo siempre lo suelo poner en todos los detalles. Pongo un campo para relacionarlo con la tabla madre y un campo que sea la clave principal, aunque realmente aquí en este detalle a lo mejor no vamos a necesitar una clave principal, pero es bueno porque así podemos evitar que nos esté dando el error este amarillo que nos dice que tenemos que poner la clave principal en uno de los campos y no lo podemos poner en raw number, ¿vale? Pero en la de detalle realmente la clave principal no es importante. Bueno, pues ahora vamos a regenerar el esquema y vamos a ver que ya nos aparece aquí el campo ID de detalle. Entonces aquí es donde vamos a poner la key y aquí lo que vamos a hacer es relacionarlo con la tabla calificaciones. Y además tenemos que pinchar en is part of para que se genere el detalle de la tabla. Entonces le damos a done, le voy a dar a guardar y entonces ya hemos creado una relación entre detalle de calificaciones y calificaciones, ¿vale? Entonces si ahora nos vamos a las vistas y vamos a crear una vista nueva de calificaciones, pues cuando yo vaya a la vista de calificaciones me sale esto. Esto es que cuando yo creé la tabla detalle de calificaciones y le hice una relación con la casilla de is part of con la tabla calificaciones, pues me aparece esto ya. Es decir, si yo vengo aquí a detalle de calificaciones, me voy a calificaciones, perdón, y esto que me sale aquí es esto que me está saliendo aquí. Entonces yo lo que tengo que hacer es cambiar, y aquí lo que hago es decirle asignaturas. Bien, le pongo asignaturas y aquí donde me aparece new, quiero que me aparezca, entonces me voy a localization porque quiero que me aparezca en new añadir asignatura. De esta forma yo voy a relacionar cada una de las asignaturas que tenga y las voy a valorar o evaluar, ¿no? Entonces ya la vamos a dar a guardar. Y entonces la tabla calificaciones, fíjese cómo se queda, asignaturas, añadir asignatura. Y esto de ID calificación realmente lo vamos a ocultar para que no se vea, ¿vale? Entonces esto lo vamos a dar a guardar y en principio la tabla esta de calificaciones ya la tendríamos configurada y detalle de calificaciones también. Realmente aquí en ID detalle y de calificaciones los vamos a ocultar también, ¿vale? Porque cuando yo haga una añadir asignatura no quiero que me salgan aquí esos campos, ¿sabes? Que saldrían así y así, y esto realmente a mí no me sirve para nada. Entonces los oculto, ¿vale? Y otra cosa que tendríamos que hacer es en asignatura relacionarlo con la tabla asignaturas, ¿vale? En este caso no ponemos is part of porque solo queremos que cuando yo despliegue la lista desplegable me salga las asignaturas que tengo en la tabla asignaturas. No tiene por qué ser part of, ¿vale? Luego en valoración pues podríamos crear una enum y darle aquí una serie de valores. Por ejemplo, los baremos o los tipos de evaluación ya los pondría cada uno, ¿no? Si fuéramos como se evaluaba antes, pues sería del 1 al 10. Tendríamos que poner aquí 1, 2, 3, pero eso ya lo dejo al baremo de calificación que cada uno tenga, ¿vale? Yo le voy a poner del 1 al 5 para hacer una valoración, ¿vale? Y le doy a done y luego en comentarios tendríamos un long test
donde, aparte de la valoración que le vas a dar al alumno, pues podrías hacer un comentario. Entonces vamos a darle a guardar para que no haya ningún problema. Y aquí en la vista esta que hemos hecho de las calificaciones, le vamos a poner un nombre bien. Vamos a poner evaluaciones. Evaluaciones, ¿vale? De esta forma que tendríamos aquí los alumnos, evaluaciones y el menú inicio. Vale, seguimos con la tabla, ¿no? Configurando las tablas. La tabla de grupos, pues sería el nombre del grupo, sería label. Siempre hay que poner las etiquetas, el campo en la parte de etiqueta al nombre y en la key al código o al ID. En inicio, bueno, el icono lo tenemos que poner como imagen, ¿vale? Como imagen. Y lo demás se podría quedar así en principio. Vale, los profesores también pues tenemos que configurar el campo level, el DNI podría ser texto, el nombre texto, la edad texto, el teléfono lo podríamos poner phone. En principio las materias que da podríamos pues hacer aquí un tipo enum, etcétera, ¿vale? Vamos a darle a guardar. Porque en realidad el tema de los profesores tendríamos que relacionarlos con las calificaciones. Vale, entonces en el campo detalle calificaciones podríamos añadir aquí en detalle calificaciones un campo nuevo que fuera profesor, y así ya se quedaría relacionada la asignatura con el profesor. Entonces vámonos aquí, actualizamos el esquema para que nos salga el nuevo campo profesor, y este campo lo vamos a relacionar con la tabla profesores. Done y guardar. Bueno, en la tabla inicio no la vamos a explicar porque el menú inicio este ya hay varios vídeos míos explicando cómo se hace un menú de inicio, y ahora al final del vídeo les voy a poner un enlace a uno de ellos para que sepan cómo es, ¿vale? Pero lo que sí vamos a hacer es mirar la tabla asistencia, ¿vale? En la tabla asistencia tenemos una serie de campos, realmente hay 3 campos: el alumno, fecha y el campo asistió, ¿vale? Esto lo vamos a hacer para poder pasar lista, ¿no? o mirar la asistencia diaria. Entonces, en esta tabla asistencia tenemos estos 3 campos, y entonces lo que vamos a crear es una acción en la parte esta de acciones. En la tabla alumnos vamos a crear una acción para poder pasar lista. Es decir, si yo me pongo en la tabla alumnos y mando una acción nueva, le digo que vamos a hacer una acción nueva, ahora le digo asistencia, ¿vale?, para un registro de la tabla alumnos, y le voy a decir que me añada una fila en otra tabla usando campos de esta tabla, ¿vale? Y aquí le digo que me lo añada a asistencia, ¿vale? En asistencia le digo el alumno va a ser el mismo alumno, que sería el DNI. ¿Por qué? Porque el DNI es la clave principal y es la que está relacionada con la tabla alumno, ¿vale? Entonces, en el alumno le voy a decir el DNI. Aquí lo que le estoy diciendo es que en el campo alumno que está en asistencia, le voy a poner el valor que tenga en DNI en la tabla alumno, ¿vale? Luego, en fecha, realmente no le tenemos que poner nada. En fecha no tenemos que poner nada aquí. ¿Por qué? Porque en la tabla asistencia, en fecha, yo he puesto que automáticamente el valor inicial va a ser la fecha de hoy. Entonces, en la acción no le vamos a tener que poner nada, ¿vale? Simplemente vamos a añadir a la tabla asistencia un registro con el DNI del alumno. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Esta acción la hemos llamado asistencia, pero le voy a poner mejor crear asistencia. Y en este caso es una acción individual, ¿vale? Voy a darle a guardar, y para empezar a hacer pruebas con la aplicación voy a meterme aquí
tengo aquí la tabla alumnos, ¿vale? Tengo la tabla alumnos, pero no tengo valores. Entonces yo, para empezar a meter a alumnos en la tabla alumnos, tendría que o bien venirme aquí y crear en alumnos, ¿no? Y empezar a crear, poner el DNI, el nombre, edad, teléfono, etcétera, y darle a guardar. Entonces se me irían creando aquí en la tabla. O otra cosa que puedo hacer también es pegar los valores directamente aquí, ¿vale? Entonces me voy a ir aquí a la aplicación que yo tengo hecha ya y me voy a meter en la tabla que yo tengo hecha ya y voy a coger estos valores de alumnos que me he inventado, ¿vale? Simplemente fui al chat GPT y le dije que me hiciera una lista que me diera una lista de alumnos. Entonces esto lo voy a copiar y lo voy a pegar en la hoja que tenemos en la sheets que tenemos limpia, ¿vale? La que estamos creando. Entonces aquí le voy a pegar los valores, ¿vale? En observaciones obviamente no hay nada. Y entonces cuando yo me venga aquí a mi tabla de alumnos en la aplicación y le dé a actualizar, pues me van a aparecer aquí los valores de los alumnos, ¿vale? Ya tengo aquí todos los alumnos. Entonces, como les estaba explicando, en la tabla alumnos teníamos una acción que se llama crear asistencia, ¿vale? Entonces, si le ven aquí, ya me la ha puesto crear asistencia. Entonces, si yo le diera ahora aquí a crear asistencia, si yo me vengo a la tabla asistencia, fíjense lo que me ha hecho. Me ha puesto el DNI del alumno, del alumno al que yo le di, y me ha puesto la fecha de hoy. Eso me lo ha hecho cuando yo le di aquí, ¿vale? Porque ha ejecutado esta acción. Pero yo no quiero tener que darle a cada alumno para que me cree la asistencia. Yo lo que quiero es crear todos los alumnos de golpe para el día, ¿vale? Entonces, para eso voy a hacer una cosa. Voy a crear una acción en bucle que esta acción de crear asistencia me la multiplique, ¿vale? Entonces voy a ir aquí, voy a crear otra acción y le voy a decir generar periodo. Le voy a llamar generar periodo. Y aquí le vamos a decir que voy a ejecutar una acción en un grupo de filas. ¿En qué tabla? Pues en la tabla alumnos. ¿Y qué le voy a poner, o sea, qué condición le voy a poner para que me haga la acción? Porque hay que ponerle algo. En este campo tienes que ponerle algo, si no te da un error. Entonces yo le voy a copiar esto de aquí, que tengo ya hecha la fórmula, y simplemente lo que le vamos a decir es que me seleccione todos los alumnos en el campo DNI, y cuando le ponemos true le estamos diciendo que sean todos, ¿vale? Entonces seleccióname todos los alumnos. Es decir, yo lo que le voy a decir es que me haga esta acción que le voy a decir ahora, que es crear asistencia en toda la tabla alumnos. Vale, y ustedes dirán, pero es que yo lo voy a hacer en la tabla asistencia. No, pero como la acción está en la tabla alumnos, te voy a decir que para todas las filas de la tabla alumnos me ejecute esa acción en la misma tabla alumnos, pero la acción se genera en la tabla alumnos, pero como le habíamos dicho que me creara una nueva fila en otra tabla, pues al final va a llegar a la otra tabla. Vale, le vamos a dar a guardar y ahora nos vamos a alumnos, por ejemplo, ¿vale? Entonces ahora aquí tenemos generar periodo, tenemos crear asistencia y generar periodo. Pero antes de ejecutar la tarea, la acción y ver lo que nos hace, tenemos que hacer un cambio que me he dado cuenta de antes y no lo he cambiado, pero en la tabla asistencia tenemos la clave principal, la key, en el campo alumno, y esto nos da problemas porque ya me pasó. Entonces lo voy a poner en row number, aunque saben que es algo que no es recomendable, porque si tú pones la key en row number, como row number cambia en función de si eliminas un registro o añades un registro, pues no sería una práctica
muy seria porque, claro, la key tiene que ser un campo fijo, no puede ser algo que cuando elimines un registro te cambie y entonces no deberíamos hacerlo. Pero para hacer esto podríamos haber añadido otro campo que fuera la clave principal. Pero para hacer esto lo que vamos a hacer simplemente es ponerlo en row number, ¿vale? Y entonces ya le quitamos la clave principal a alumno y le damos a guardar y entonces ahora ya sí nos va a funcionar bien el tema este de la asistencia, ¿vale? Entonces, ahora lo que haríamos sería, cuando esto termine de actualizar, simplemente vamos a pinchar en la acción generar periodo y entonces ahora si nos vamos a la tabla asistencia, pues aquí está en blanco, ¿vale? Entonces ahora le vamos a dar a generar periodo. Ven que aquí en la ruedita esta de la actualización se ponen 42 y si nos vamos a asistencia, pues está generándose una por una todas las asistencias hasta llegar al número de alumnos que hay, ¿vale? Esto lo que nos va a generar es el periodo por el día de hoy, ¿vale? Entonces, esto ya lo tendríamos hecho y ahora, mientras esto se va actualizando ahí la asistencia, después vamos a irnos aquí a la parte de las vistas y vamos a crear una vista nueva de la tabla asistencia, ¿vale? Entonces vamos a decirle aquí asistencia, que es la vista, y ahora nos vamos a ir y le vamos a decir que esta vista es de la tabla asistencia, ¿vale? Y le vamos a decir que sea tipo deck, ¿vale? Nos vamos a ir a las acciones y esto que tenemos por aquí, que en principio no lo queremos, ¿vale? Estamos en la vista asistencia, le podemos haber puesto en mayúscula, pero bueno. Esto que tenemos por aquí, pues lo que vamos a hacer es quitarle esta acción que vemos aquí. Esta acción que vemos aquí, pues está en la tabla asistencia y es una tabla que nos lleva a las tablas relacionadas, pero en este caso no quiero que se vea aquí esta, ni quiero que se vea la de editar, ni quiero que se vea la de borrar, que es delete. Yo solo quiero que se vea esto aquí y quiero que se vean en la vista de asistencia, quiero que se vea el nombre del alumno, ¿vale? Y en principio la fecha no la quiero en la parte de abajo, sino que la quiero en la parte de aquí. Vale, y entonces ahora vamos a crear dos acciones que son las que tenemos aquí. Si nos vamos a... Aquí tenemos dos acciones, una que es no asistió y otra es asistió. Vale, entonces para eso nos vamos a las acciones y en la parte de asistencia vamos a crear una nueva acción. Esta le vamos a poner asistió. Vale, y en la tabla asistencia y le vamos a decir que set the values of some columns in this row, es decir, vamos a establecer el valor de una columna en esta fila. La columna va a ser asistió y le vamos a decir que nos ponga asistió, ¿vale? Como que si ese día vino a clase, ¿vale? Asistió a clase. Entonces, si nos vamos aquí a asistencia, esto tendríamos como que asistió y aquí en display le vamos a decir que me ponga en el icono, en la imagen, le vamos a poner que me ponga un check, que sería como esto, por ejemplo. Vale, entonces esto quiere decir que asistió. Y luego vamos a irnos aquí y vamos a crear otra acción en la tabla asistencia que sea no asistió. ¿Vale? Y le decimos lo mismo, set the values of some columns in this row, y en asistió le debemos decir no asistió. No asistió. Vamos a guardar y aquí en el display, en el icono, le vamos a poner como una X o un not asistió, no asistió. Entonces aquí ahora nos saldría
Pues esto, si nos vamos a la vista, que sería la vista asistencia, aquí podríamos, las acciones, le podríamos poner pues asistió primero y no asistió, o al revés, ¿no? Esto sería, quedaría más o menos así, ¿vale? Que es como lo teníamos en esto. Bueno, el icono no es exactamente el mismo, pero básicamente es así. Vale, y lo que quiero también es que cuando yo pulse en asistió, pues el icono se me ponga en azul. ¿Cómo consigo esto? Pues me voy a las Format Rules, aquí en el icono de Views, pero seleccionando el icono con el ratón encima, me aparece Format Rules. Entonces me vengo aquí y voy a crear una nueva regla de formato, que es en asistencia. En asistencia le digo que lo quiero sobre la tabla asistencia y la condición que se tiene que dar para que se establezca esa regla de formato es que el campo asistió sea igual a asistió. ¿Vale? De esta forma, si esta condición es correcta, es verdadera, pues vamos a decirle que el campo de la acción asistió, que es este, se ponga en color azul. Vale, le damos a guardar. Y ahora lo que tendría que pasar es que si yo le pulso aquí en asistió, pues se me pondría esto en azul. Ahora tendríamos que hacer lo mismo, pero con no asistió. Entonces vamos a duplicar esta regla de formato y le vamos a cambiar de asistió a no asistió y le vamos a poner el color rojo. Le damos a, perdón, tenemos que ponerle aquí en asistió, tenemos que ponerle no asistió y le damos a guardar, ¿vale? Porque en el caso de que el campo sea como que no asistió, pues el botón de acción este, que es no asistió action, se va a poner en color rojo. Le damos a guardar. Esto ya lo podríamos configurar cada uno como queramos, ponerle como que si le queremos poner el valor no asistió o si no, o cualquier valor que nosotros queramos. Entonces en el caso de que yo le ponga este, en este caso se pone en rojo, lo que pasa es que no se ve muy bien y lo que vamos a hacer es cambiar el icono porque realmente no es este el icono que le tendríamos que haber puesto. Para eso nos vamos a la acción que es en asistencia, se llama no asistió. Le vamos a cambiar el icono, que es, sería mejor este, y este ya se ve como más el rojo más fuerte, ¿no? Más relleno sólido. Y ya en este caso ya tendríamos el tema de la asistencia básicamente creada. Con el tema de las evaluaciones, que como ven en las evaluaciones queremos tener también pues una una tabla con todos los alumnos para poder evaluar después cada una de las asignaturas y tenemos que establecer un periodo. Para eso, en esta tabla, que es la que tenemos en limpio, es decir, la aplicación nueva que estamos haciendo, no la que ya teníamos hecha, pues en calificaciones tenemos esto en blanco y además aquí vamos a hacer una modificación, porque si se fijan en esta tabla, yo tengo aquí una tabla más que se llama periodos, que en esta tabla no existe. Vale, entonces vamos a crearlo. Vamos a crear aquí, a ver, este lo voy a eliminar, que lo he repetido PS, y este le voy a poner el nombre de periodos. Vale, entonces periodos los vamos a poner aquí al final, básicamente solo por organización. Y en periodos vamos a crear, como ven aquí,
estos campos. Identificador y texto. Identificador y texto son los nombres de los campos y luego en el campo identificador vamos a poner actual y aquí en texto vamos a poner un nombre o el trimestre que estamos utilizando ahora mismo, que estamos evaluando, ¿vale? ¿Esto para qué lo vamos a hacer? Porque nosotros vamos a tener una acción que se va a llamar crear evaluación, ¿vale? En la acción crear evaluación vamos a crearle en la tabla calificaciones, que es donde vamos a evaluar, vamos a crear un valor para un alumno y simplemente en esa tabla vamos a establecer el alumno y el tutor en un solo alumno, como hemos hecho antes con crear asistencia, ¿vale? En crear asistencia, para la fecha de hoy, pues creábamos en la tabla asistencia un alumno, un registro para un alumno. Pues en crear evaluación vamos a hacer lo mismo, pero en la tabla calificaciones vamos a crear un registro para un alumno y le vamos a decir el DNI del alumno y el tutor de ese alumno. Pero esto lo vamos a hacer con una acción también sobre la tabla alumnos, como hemos hecho antes con crear asistencia, ¿vale? Que realmente sería aquí, que teníamos las dos acciones, ¿vale? Crear asistencia y luego generar periodo. Pues ahora lo que vamos a hacer es, en la tabla calificaciones, vamos a crear lo mismo que hemos hecho en asistencia. Entonces nos vamos a alumnos. En alumnos vamos a crear una acción nueva que es de tipo set the values of some column is this row y vamos a decirle, perdón, es add a new row to another table using values from this row, es lo que tenemos que poner, no la anterior, que me había equivocado. Y en la tabla donde lo vamos a añadir va a ser en la tabla calificaciones, ¿vale? Y entonces vamos a decirle que el alumno es igual al DNI de la tabla alumno, es decir, el alumno de la tabla calificaciones va a ser el valor que tiene DNI en esta fila, ¿vale? Y luego el tutor, como tenemos que ponerle a un tutor, pues le vamos a poner pues que le ponga un valor. Pero realmente esto no nos interesa lo del tutor, sino es un valor que le voy a poner por ponerle algo. Le voy a poner Manuel, por ejemplo. Manuel Aragones, por ponerle algo, ¿vale? Lo que se tienen que quedar es con el proceso este de generar primero una calificación y luego hacerle un bucle como hemos hecho con asistencia. En este caso, aquí lo que le vamos a llamar es crear evaluación y simplemente le daremos a guardar, ¿vale? Aquí hemos creado una evaluación que de forma que si yo me voy aquí a alumnos, esta le podríamos poner para no repetir tantos iconos. Esto lo estamos haciendo a modo de práctica, pero luego habría que ajustar todos los iconos, etcétera. Vamos a poner pues como un icono de una hoja así, por ejemplo, para cambiar el icono. Le damos a guardar. Entonces tenemos la tabla calificaciones, la tenemos en blanco. Entonces ahora cuando yo vengo aquí y le doy a crear evaluación de uno de los alumnos, pues lo que me hace es que viene a evaluación o a calificaciones y me crea una calificación nueva. Esto todavía después tenemos que añadirle el detalle de calificaciones, que es donde vamos a añadir las asignaturas. Pero en principio esto lo que nos crea es una evaluación. Entonces ahora lo que tendríamos que hacer es hacer esto mismo, pero que nos lo haga en todos los alumnos. Entonces para eso tendríamos que crear en la tabla, en el apartado este de acciones, en la tabla alumnos, vamos a crear una nueva acción, que en este caso es en la tabla alumnos. Le vamos a decir que ejecute una acción en un grupo de filas
también de la tabla alumnos y lo que le vamos a hacer, lo que le vamos a decir es que cree esa acción en todos los alumnos. Es decir, le estamos diciendo que select alumnos DNI, es decir, seleccioname de la tabla alumnos el campo DNI todos, porque cuando tú pones true quiere decir que te los dé todos los que sean verdaderos. Es decir, si existen ya te entran en el filtro. Entonces le damos a guardar y la acción es crear evaluación. ¿Vale? Entonces aquí ya haríamos el bucle. Hemos creado anteriormente una evaluación y ahora con esta acción lo que vamos a hacer es multiplicar esa acción por todos los alumnos. Entonces aquí le diríamos generar evaluaciones. Vale. Vamos a darle a guardar. Y entonces ahora nos iríamos a alumnos y en alumnos tenemos generar evaluaciones. Vamos a cambiarle el icono para que no nos repita. Vamos a poner... A ver, vamos a poner algo así como una generación. Vale, le voy a dar a guardar. Entonces ahora cuando yo le dé al icono de generar evaluaciones, lo que me va a hacer es generar, ven, otra vez las 42 evaluaciones. Entonces si yo me voy aquí a la tabla, en evaluaciones me está generando todas las evaluaciones para todos los alumnos. Esto lo haríamos realmente una vez en el trimestre cuando vayamos a evaluar. Pero una cosa que nos faltaría sería cómo podemos identificar qué periodo es el que estamos evaluando. Vale, si nos vamos aquí a la aplicación que ya tenemos hecha anteriormente, si nos vamos a calificaciones vemos que hay otro campo nuevo que se llama periodo. Vamos a crear un campo nuevo que se llame periodo aquí, en esta tabla. Vamos a esperar a que se termine de generar la acción de generar evaluaciones. Bueno, ya se ha terminado de generar todo esto y ahora vamos a borrarlo de nuevo para hacer la nueva configuración. Vamos a suprimir. Vale, entonces yo lo que quiero es que aparte de que me genere la evaluación, yo quiero tener aquí un campo nuevo que se llame periodo, ¿vale? Periodo. ¿Y qué le voy a poner en el periodo? Pues yo lo que querría es que yo pueda asignar un periodo cada vez. Entonces, si nos vamos aquí a la tabla de la aplicación que ya tenemos, tenemos esta tabla que ya hemos visto que la hemos creado aquí en la tabla nueva y tenemos una acción también tenemos una acción aquí en periodo que se llama establecer periodo. Vale, entonces eso lo vamos a hacer aquí. Es decir, primero que nada tenemos que, como aquí no tenemos la tabla creada, de la tabla periodos, porque la creamos en la tabla y luego no la hemos insertado, pues tenemos que irnos al más y insertar la tabla periodos. Bueno, en este caso cuando nos pase esto, lo que tenemos que hacer es, suele pasar a veces cuando estás editando que se traba y hay que darle aquí a actualizar, a lo mejor perderás algún cambio último que has hecho, pero en la forma de que se solucione el pequeño problemilla este de que a veces se traba cuando estás editando y tienes que actualizarlo. Entonces vamos a volver a añadir la tabla periodos y ahora sí nos va a aparecer la tabla, ¿vale? Y entonces ahora ya tenemos la tabla periodos creada. Entonces ahora tenemos que crear la acción en periodos, creamos una acción nueva y vamos a crear una acción de establecer periodo y sobre la tabla periodo y le vamos a decir que set the values of some column in this row, es decir, le vamos a dar el valor o insertar el valor a una columna de esta fila, ¿vale? Y la columna es texto, ¿vale? En texto le vamos a insertar un input que se llama, que lo que nos hace es, nos permite insertar un valor, es decir, aquí le ponemos input
aquí coma, input. Así siempre, yo siempre lo suelo poner así. Y básicamente lo que vamos a hacer ahora, le vamos a dar a guardar. Y vamos ahora, tenemos la tabla periodo, vamos a crear una vista para poder acceder a la tabla periodo. Periodos. De la tabla periodos. Y le vamos a decir que sea de tipo dec. Vale. Fíjense que ya aquí me está saliendo establecer periodo. Entonces, cuando yo le doy aquí a establecer periodo, pues me pide cuál es el periodo que quiero. Entonces, si yo le cambio el periodo, le pongo trimestre 3, le doy a guardar, ya se ha establecido aquí el trimestre 3. Vale, entonces ahora yo lo que tendría que hacer es, en la tabla que hemos creado de calificaciones, le habíamos insertado una tabla, una columna nueva que no hemos regenerado, por eso no está aquí. Vamos a regenerarla. Y al regenerar nos va a salir el campo nuevo que habíamos creado, que se llamaba periodo. Y esto a su vez lo vamos a relacionar con la tabla periodos. Y vamos a darle a DOM. Y además, aquí en periodo, le vamos a dar a guardar. Y en periodo le vamos a decir, le vamos a poner en el campo fórmula, le vamos a poner este campo, periodo.texto. Es decir, yo aquí le estoy relacionando con la tabla periodo y en la fórmula le digo que lo que el valor que quiero que me ponga ahí es periodo.texto, porque está, o sea, al estar aquí relacionado con la tabla periodo, al ponerle periodo.texto me está accediendo al campo texto, a la columna texto de la columna periodo. ¿Vale? Entonces, esto lo vamos a dar a guardar y entonces ahora lo que tendríamos que hacer ya es irnos a alumnos y vamos a darle a generar otra vez las evaluaciones. Si nos vamos aquí a calificaciones, pues no nos está generando el periodo. El problema es que no habíamos actualizado la... Ahora cuando termine la vamos a actualizar. Bueno, y lo que había que hacerle era ponerle en el initial value el valor actual. Vale, entonces ahora una vez que le ponemos aquí en initial value actual, porque claro, aquí nosotros tenemos en el periodo, tenemos actual. Entonces si yo aquí le pongo como valor inicial actual y aquí le estoy diciendo que la fórmula me va a generar el texto correspondiente a ese periodo y el periodo es actual. Entonces ahora nos vamos aquí a generar y ahora sí nos tiene que crear las evaluaciones con el periodo. Aquí lo tenemos. ¿Ven? Aquí ya me está generando el periodo que yo le... O sea, si yo fuera aquí a los periodos y le dijera aquí pues establecer periodo y le pusiera otro periodo diferente, cuando genere la evaluación me va a salir el periodo que yo le ponga aquí. Vale, es un poquito complejo, pero da un buen resultado porque se mecaniza todo bastante. Bueno, y si nos ponemos ya en esta aplicación principal, aparte de todos los temas de diseño con los iconos, los colores y tal, los logos, lo único que nos faltaría es que yo tengo aquí un menú de acciones que lo que hago es generar la asistencia y generar la evaluación desde este menú, ¿vale? Que es el menú acciones que tenemos aquí en esta... Vale, entonces para esto nos vamos a venir aquí y tenemos la tabla acciones, no la tenemos aquí todavía, ¿vale? Entonces tenemos que venirnos... Ah, sí, la tenemos aquí, perdón, que no me acordaba. La tenemos aquí y lo que tenemos que hacer es realmente un menú para, o sea, una vista para que nos salga la tabla acciones. Entonces nos vamos aquí a crear una vista y le decimos acciones de la tabla acciones, a ver, y tipo dec.
Vale, esto en principio tiene las dos acciones básicas, pero nosotros lo que vamos a hacer es que tanto la función, la acción crear evaluación y crear asistencia las vamos a cambiar de tabla. Es decir, crear asistencia y crear evaluación se van a quedar en alumnos, pero generar evaluaciones y generar periodos, que es el que nos generaba todas las asistencias, pues la vamos a cambiar de la tabla alumnos a la tabla acciones. Entonces lo cambio aquí y generar periodo, lo mismo, a la tabla acciones. Y en la vista acciones nos vamos a ir aquí a la parte de acciones y solo vamos a poner generar periodo y generar evaluaciones. Vale, entonces ya me salen aquí los dos iconos. Vale, entonces yo desde aquí ya le voy a guardar. Desde esta vista que he creado, que se llama acciones, que le voy a poner para que no se agolpen todas aquí, estas acciones las voy a poner en el menú, con lo cual vamos a acceder desde aquí. Vale, entonces yo ahora cuando voy a darle a guardar, antes que nada, saben que siempre hay que ir dándole a guardar para que se vaya actualizando la cosa. Entonces ahora tenemos generar evaluaciones y tenemos generar periodos. Y ya desde aquí podría yo generar periodos y me iría aquí a asistencia y aquí ya me está generando el periodo. Vale, voy a borrarlo, aunque bueno, ahora ya está ahí en pleno... Ya aquí me estaría creando el... Bueno, me lo está creando aquí. Y también aquí podría generar las evaluaciones. Que si me voy aquí a las calificaciones, pues me estaría generando, cuando termine de generar las otras, pues me generará las evaluaciones. Y bueno, básicamente luego ya habría que hacer varios cambios, varios ajustes y colores y logos y tal, pero básicamente esta es la aplicación.